Hola, queridos alumnos de la Escuela Los Quijotes, amigos de esta escuela de español online, Escuela Los Quijotes. Hoy vamos a hablar otra vez del Museo del Prado. El Museo del Prado es esa pinacoteca maravillosa, ese museo colosal, colosal en cuanto a importancia, que se halla en el Paseo del Prado en Madrid, la capital de España. Y yo es un museo que recomiendo a todos mis alumnos de español porque cuando yo les enseño español, les enseño también algo de geografía y de historia de España, y les digo, si queréis entender y conocer la historia de España, tenéis que visitar el Museo del Prado. Ahí entenderéis muchas cosas. Hay quien ha dicho, quien ha afirmado, no lo digo yo, lo dijo un gran hispanista, historiador del arte, Jonathan Brown dijo, pocos se atreverían a poner en duda que es el museo más importante del mundo en pintura europea, y sin duda es así. Singularmente rico en cuadros maestros españoles y de varias escuelas pictóricas del resto de Europa, entre los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, incluso del XIX, es un museo de obligada visita y es también del mundo el noveno museo más visitado del mundo. Al menos así fue en 2024. Se llama Museo Nacional del Prado porque se encuentra en lo que sería eh, según la ordenación urbanística de Carlos III, el Prado de San Jerónimo, que ocupaba los jardines del antiguo monasterio del mismo nombre, de los Jerónimos, y unidos a los de los madrileños del Palacio del Buen Retiro. Y fue un proyecto encargado al gran arquitecto neoclásico Juan de Villanueva a finales del siglo XVIII. Oficialmente, el Museo del Prado se inauguró en 1819 como tal, es decir, en la época del infausto rey Fernando VII, que dicen que fue de los peores reyes que ha habido, aunque es posible que haya un gobernante actual que supere a este rey en cuanto a infamia. Bueno, eso es harina de otro costal. El proyecto de la construcción fue aprobado en 1786, originalmente para albergar el Real Gabinete de Historia Natural, pero finalmente se dieron cuenta de que era un lugar muy indicado para tener un museo con cuadros, sobre todo con cuadros. Empezaré por las distintas escuelas, primeramente por la escuela española. Hay obras que incluso son anónimas, sobre todo las del medievo, las de la Edad Media, pero voy a ir enumerando los autores de los grandes cuadros que se hallan en el Museo del Prado. Primeramente, el maestre Nicolás Francés, con su retablo de la vida de la Virgen y de San Francisco. Hay anónimos del siglo XV, con la Virgen del Caballero de Montesa. Berruguete, Fernando Gallego, Bartolomé Bermejo, Fernando Yáñez de Almedina, con Santa Catalina, es el cuadro, Pedro Machuca, otro gran pintor, Luis de Morales, llamado el Divino, Juan de Juanes, Alonso Sánchez Cuello, el Greco es uno de los grandes maestros, destacan del Greco el caballero en la mano en el pecho, la Santísima Trinidad, aunque hay quien de la Santísima Trinidad ha hecho otra lectura, de eso ya os hablaré en otro capítulo, la resurrección y la adoración de los pastores. Seguidamente, José de Rivera, llamado Lo Españoletto, del siglo XVI, casi XVII, con la Trinidad, Martirio San Felipe, Magdalena y el sueño de Jacob, Felipe Ramírez, Francisco de Zurbarán, Diego de Velázquez, otro de los colosos del Museo del Prado, con su cuadro del Triunfo de Baco, la fragua de Vulcano, las lanzas o la rendición de Breda, las hilanderas o la fábula de Aracne, las meninas o también la familia de Felipe IV, el príncipe Baltasar Carlos a caballo, uno de los bufones, el enano, y la vista del jardín de Villa Médicis en Roma. Luego estarían también los pintores Alonso Cano, Juan Carreño de Miranda,
Bartolomé Esteban Murillo, muy destacado también con pintura religiosa, y finalmente Francisco de Goya y Lucientes, un hombre que retrató a la familia de Carlos IV y luego también al rey Fernando VII, a los duques de Osuna, a las majas, que se dice que era la duquesa de Alba, la maja vestida y la maja desnuda, los acontecimientos, tristes acontecimientos del 2 de mayo en Madrid, la lucha con los mamelucos, los fusilamientos del 3 de mayo, y después el conjunto de pinturas negras, los caprichos, los desastres de la guerra, el quitasol, la vendimia, la gallina ciega, etcétera. Luego hay algunos cuadros más, pero nos quedamos con esta escuela. Vamos allá con la segunda parte, la escuela flamenca. Hay muchos pintores flamencos en el Museo del Prado. Empezaremos por el maestro de Flemal, Robert Campin, Roger van der Weyden, Hans Memling, el Bosco que él se llamaba Hieronymus van Eycken Bosch, sobre todo con la adoración de los magos, el carro de heno y el jardín de las delicias, que es ese cuadro que fascina a tanta gente. Luego está Mabuse, que era Jean Grossart de Mabuse, la Virgen el Niño, Joachim Patinir, Marinus Claesson Remirveile y Antonio Moro, en holandés Antonis Moor van der Horst, Peter Bruegel el Viejo, con su Triunfo de la Muerte, y Peter Paul Rubens. Rubens tiene maravillosos cuadros, La adoración de los magos, Diana y sus ninfas, Las tres gracias, El jardín del amor, La danza de aldeanos y El duque de Lerma. Finalmente, Anton van Dyck también. De la escuela italiana, grandes pintores, tanto de Florencia como de Venecia y también de lo que sean las dos Sicilias. Frangélico, la Anunciación, muchos cuadros religiosos. Antonello da Messina, Andrea Mantegna, Giorgione, con la Virgen con el Niño entre San Antonio y San Roque. Rafael d'Urbino, la Virgen del Pez, retrato de un cardenal. Andrea del Sacro, Correggio, que es Antonio Allegri. Tiziano, que fue un gran retratista de reyes, con un autorretrato, un cuadro del emperador Carlos V en Mühlberg, un cuadro que representa una bacanal, la ofrenda a Venus, Venus y Adonis. Hay cuadros también de la mitología griega y romana, Danae recibiendo la lluvia de oro. Luego está Parmigiano, Tintoretto, que era un autor veneciano, y el Veronese, con cuadros también tanto de la mitología como religiosos cristianos, Moisés salvado de las aguas del Nilo, Carracci, Gentileschi, Guercino y Luca Giordano. Finalmente también de la escuela francesa estará Nicolas Poussin, Claudio de Lorena, Claude Gelée y Antonio Watteau. Y de la escuela holandesa, maravilloso por supuesto, tenemos a Rembrandt y su cuadro de Artemisa. Rembrandt es un pintor excelso. Y por último, de la escuela alemana, Albrecht Dürer o Alberto Durero, tenemos un autorretrato maravilloso y Adán y Eva. Estos son seguramente los cuadros más importantes del Museo del Prado. Hay más. Hay cuadros de Sorolla, hay cuadros después de Picasso, hay cuadros de Dalí, cuadros más modernos, pero principalmente son cuadros que harían una especie de crónica de lo que fueron los reinados desde los reyes, antes incluso de los reyes católicos, los Austrias con Carlos, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, luego la llegada de los Borbones con Felipe V, Carlos III, un hombre también muy retratado, Carlos IV, Fernando VII, Isabel II, los Alfonsos. Entiendes toda la historia de los últimos 600 años de España y entiendes también la idiosincrasia de nuestro país. Por lo tanto, yo os recomiendo a todos, de verdad, visitad el Museo del Prado, leed los libros que podáis y esta, sin querer ser una clase de historia del arte, es una exhortación a que visitéis el Museo del Prado en Madrid. Muchas gracias.